miembro del Centro de Estudios de Investigaciones de Ciencias Sociales y docente de la UBA. Digo que subo la apuesta porque también tiene una posición que es polémica. Hablaba un poco, Fabián, que me parece un tema muy importante, el tema de Bolivia, pero lo que hemos visto de la forma que se ha tratado ha dejado de lado cantidad de otros temas, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que nos está pasando a los argentinos. Entonces, la idea era, bueno, vamos a tratar de hacer una nota que salga de los parámetros que se están manejando en todos los medios, y nosotros justo leímos algunas notas y entre ellas una tuya donde decís que no hay golpe de Estado, y viendo que viene desde la izquierda realmente nos sorprendió como polémico, ¿no? Sí, Perdón, sí. Te interrumpí. Sí, no, digo, tema polémico, que vos decís que no hay golpe de Estado en Bolivia. No, efectivamente, para pensar que hay un golpe de Estado hay que pensar que quien saca a Evo Morales no es una movilización popular, sino solamente el ejército, digamos que en una situación prácticamente de vacío social, ¿no? Si uno piensa en un golpe, piensa en el 43, en el 66, el 62, el 76, donde son golpes en los cuales la población no se moviliza, la clase obrera no sale a pedir nada, y simplemente la cúpula militar acciona, se dirige a Casa de Gobierno y por la fuerza saca a un presidente al estilo incluso del 73 en Chile, digo. Sí. Aquí tenemos un escenario muy diferente, mucho más parecido al 2001 en la Argentina que al 76. Uh-huh. Es decir, hay una movilización popular muy importante que termina con el llamado a la destitución de la COB, la Central Obrera Boliviana, que se expide no al principio del proceso, sino después, es decir, una vez que todas las organizaciones de bases de la COB sí. se van expidiendo, se van movilizando, y termina en el pedido de la COB para que Evo Morales renuncie. Obviamente también en el proceso de crisis interviene lo que se llama la derecha, lo cual es lógico, también pasó en el 2001, es decir, en el 2001 teníamos al movimiento piquetero, teníamos a la pequeña burguesía saliendo a cacerolear el 19 de la noche, sí. y teníamos a Duhalde y a los servicios de inteligencia y a los intendentes también operando e incluso también movilizando. Y recordemos que esa movilización, esa insurrección llamada Argentinazo, sí. Terminó con terminó con el gobierno de Duhalde, es decir, Duhalde se logró intervenir y elegirse como presidente. Después obviamente se produjo la masacre de Puente Pueyrredón y después eso lo heredó Néstor Kirchner. Uh-huh. Es decir, en estos tipos de convulsiones nadie es inocente y todo el mundo trata de redirigirlo. Uh-huh. El problema es tratar de caracterizar ante qué estamos. Uh-huh. Ahora, sí. Disculpa que te interrumpa, pero fue capitalizado, digamos, por ahora parecería que lo están capitalizando los sectores de ultraderecha, ¿no? Por ahora como Camacho, sí. Digamos. Claro, no sé si tanto Camacho, pero sí efectivamente estos sectores han picado en punta, lo cual es lógico. Sí. Es lógico porque la clase obrera boliviana no está organizada. Normalmente la clase obrera tarda un poco más en organizarse. Estos grupos son minoritarios y por lo tanto muy fáciles de organizar. Uh-huh. Tienen acceso al Estado, tienen acceso a cargos públicos y normalmente las crisis empiezan por crisis institucionales y esta gente tiene mayor llegada a las instituciones. Entonces es lógico que el movimiento y la crisis empiece con este tipo de liderazgos
liderazgos entre comillas, porque Camacho asumió, asumió esta mujer, Yáñez, sí. Vicepresidenta del Senado, Janine Áñez, Sí. y enseguida aparecieron movilizaciones pidiendo que se vaya. Claro. Con lo cual la COB, idea ¿no? de... ¿Cómo? La Confederación Obrera Boliviana, la COB. La COB, la FEJUVE, sí. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, es decir, todo, la CONAVIP. Que todos habían pedido CONAMATE. También que se vaya Evo Morales, que renunciara. Salvo la FEJUVE, el resto había pedido también que se vaya Evo Morales. Claro. Y ahora, salvo alguna que otra organización, no están pidiendo que vuelva Evo Morales, sino están pidiendo, digamos, una especie de normalización. Lo que sí es cierto es que la gente de Evo Morales pidió expresamente que el poder lo tome William Calimán, que es el jefe del ejército que le sugirió a Evo, sugirió entre comillas, que renuncie, lo cual es sumamente sospechoso que ante una movilización popular, un militar aliadísimo de Evo Morales, con denuncias penales de la oposición, es decir, la oposición denunció a este militar penalmente porque este militar, este jefe del ejército, amenazó a la oposición. Sí. Y este militar, que le pide la renuncia a Evo Morales en medio de una convulsión social, Evo Morales le hace caso, se va, y después sus partidarios le piden que este jefe del ejército tome el mando. Entonces esto sería, a ver, de acuerdo a lo que vos estás relatando, hay mucho de autogolpe acá. Hay, efectivamente, yo creo que hubo una maniobra de Evo, en principio de armar un autogolpe, cuando desoye los comicios de 2016 y cuando intenta perpetuarse por un fraude que lo llevaban, en realidad las elecciones lo llevaban al balotaje, sí. Y él hizo un fraude reconocido por él mismo al convocar a nuevas elecciones. Obviamente cuando se produce una movilización popular, en lugar de irse y aparecer como expulsado por una movilización popular, un amigo de él, el jefe del ejército, le pide la renuncia sin que el ejército vaya a intervenir, y entonces él queda como que lo sacó una cúpula militar, cuando no hubo ningún acto de fuerza para sacarlo por parte de los militares. ¿Y cómo ves, en realidad esta mirada tuya es una mirada muy diferente, inclusive a la que se está debatiendo ahora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Donde se va a sacar un documento en repudio a lo que directamente dicen golpe de Estado. ¿Cuál sería? Porque acá hay un tema. Hubo movilizaciones populares, en eso estamos de acuerdo. Hubo antes del golpe cantidad de movilizaciones populares porque, bueno, se agotaron los... empezó a pasar a Evo Morales lo que le ha pasado a cantidad de gobiernos, se agotan la venta, los precios de las commodities, los buenos precios de las commodities, y empiezan a tener problemas. Pero ¿cómo pensás vos que va a ser la salida, o cómo debería ser la salida? Porque si no es institucional, más allá de que por ahí vos tengas razón, que digas, bueno, le pidieron que el jefe del ejército tome el poder, si es así, es un golpe. La cuestión es esta: si uno, en realidad el proceso de Evo Morales es parecido al de la Rúa. Se arma una movilización, el ejército reprime, hay 6 muertos en Bolivia, y entonces el jefe de la COB le pide directamente la renuncia, y el ejército le dice que no va a reprimir. Sí. No sabemos si el ejército le dijo que no va a reprimir y le pidió la renuncia en contra de la orden de Evo Morales de reprimir, o hubo un acuerdo
entre Evo Morales y el jefe del ejército para que el jefe del ejército le pida la renuncia y Evo renuncie más dignamente que renunciando porque se lo pide la central sindical. Sí, claro. Claro, porque originalmente se lo pidió, esto hay que recordarlo, se lo pidió la COP, ¿no? Y los mineros, ¿no? Exactamente. Entonces, Evo Morales seguramente prefiere irse porque se lo piden los militares y no porque se lo pide la COP. Pero casualmente él se va y pide que asuma el militar que le pidió la renuncia. Claro. Ahora, él tiene los 2/3 en la Asamblea Legislativa. Sí. Y perfectamente podrían haber sesionado y no aceptarle la renuncia a Evo. Claro. Pero todavía no sesionaron. Ahora dice que van a sesionar y que van a poner un presidente propio. Uh-huh. Con lo cual, ya sea por una cosa o por la otra, es muy difícil pensar en un golpe en la medida en la cual todavía el MAS tiene 2/3 de la Asamblea Legislativa, o sea, todavía tiene formalmente y realmente el poder, uh-huh. Salvo que lo quiera delegar. Uh-huh. Digo, ellos no tienen ningún impedimento para sesionar en la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Es muy raro ese golpe. Si uno quisiera hacer un golpe, lo primero que hace es cerrar la Asamblea Legislativa y ponerlo preso Evo Morales. Uh-huh. Claro. Fabián, ¿cómo el hecho de que se llegue a esta crisis institucional, vos que pensás que todo ese boom que fue económico al comienzo de Evo Morales, que sacó a mucha gente de la pobreza, por lo menos eso es lo que sabemos desde acá, todo eso se empezó a venir abajo? ¿Qué es lo que pasó? Le empezaron a sacar el apoyo a algunos sectores, porque en las elecciones es evidente que no le ha ido tan bien si no hubiera intentado hacer fraude. ¿Qué es lo que vos has visto, que venís siguiendo el caso boliviano, que ha pasado? Bueno, es un proceso complejo. En primer lugar, Evo Morales empieza a perder el apoyo de las organizaciones obreras. Por ejemplo, de la COB. Sí. La COB rompe con Evo Morales, luego la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, que rompe, y entonces Evo Morales la interviene. Después rompen las llamadas organizaciones indigenistas, que en realidad son de obreros rurales, gente, digamos, lo que uno llamaría desocupados rurales, uh-huh. Como la CONADIV o la CONAMAC. Uh-huh. Y entonces Evo Morales las interviene, generando obviamente mucha resistencia. Uh-huh. Para poder seguir en las elecciones, es decir, tener votos y poder ganarlas, Evo Morales empieza a hacer alianza con lo que se llaman los comités cívicos de la Media Luna, los que hoy lo están tratando de voltear, quienes incluso participaron de esta, digamos, de la movilización para voltear a Evo, obviamente con sus propios intereses. Claro. Los comités cívicos son más bien grupos minoritarios que representan a la burguesía de la Media Luna. Uh-huh. Bueno, Evo Morales hizo alianza con esta gente a partir del 2014. Por ejemplo, hizo alianza con el Comité Cívico de Santa Cruz, donde surgió este Camacho. Uh-huh. Es interesante porque mucha gente dice que porque yo digo que no hay golpe, estoy apoyando a Camacho. Uh-huh. Y en el 2014 yo denuncié que Evo estaba haciendo alianza con esta gente y los kirchneristas que apoyan a Evo me decían que yo no entendía de política, que yo era un extremista, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, sí. Efectivamente esto es lo que pasó. Uh-huh. Entonces Evo empieza alianzas electorales con lo que se llama la derecha, una vez que Evo también agota ese tipo de instancias, ese tipo de público, empieza a quedarse solo.
Y si bien obviamente no baja del 40% su caudal electoral, que bueno, ¿cómo se mantiene? Básicamente a partir de prebendas y a partir de la votación de gente que está en el exterior. Recordemos que alrededor de entre el 5 y el 10% de la población está en el exterior, con lo cual, digamos, ese es un voto casi cautivo de Evo Morales, porque esa gente manda remesas a sus familias en Bolivia, sí, y, digamos, más bien vota por la estabilidad. Claro, bueno, acá en Argentina hubo bastante votos a favor de Evo Morales. Hay mucha gente, sí, de acá que manda remesas y que vive acá y que ayuda a la familia allá, ¿no? Exactamente, y allá más o menos el 15% de la población vive de las remesas que le mandan de países extranjeros. O sea, pensemos la capacidad de la economía boliviana, que tiene que vivir de remesas. Claro. Bien, entonces Evo Morales baja de ese 60% en su mejor momento a un 40%, y eso va dificultando su caudal electoral, su apoyo social más que nada, hasta derivar en el intento de él de perpetuarse violando la Constitución. Llama un referéndum, el 60% le vota en contra, él hace oídos sordos a esa votación y lo que hace es negociar con el Tribunal Supremo Electoral, que es gente puesta por él, que lo autoricen. Es decir, ya esta elección estaba fraguada porque él no tendría por qué haberse presentado. Sí, y 3 puntos más o menos fue la diferencia, ¿no?, de la votación. Hay unos puntos, claro, que son 3 puntos, sí, que van entre que llega y no llega al balotaje. Sí. Pero esos 3 puntos efectivamente están muy fraguados porque... No, pero discúlpame, decía del referéndum. El referéndum lo perdió por 3 puntos, 4 puntos, ¿no? En realidad él sacó alrededor del 40%. Y el 60%, entre que le votó en contra y no fue a votar o votó nulo, llegan a un 60%. Ajá, está bien. Fabián, bueno, en realidad es un tema muy muy complejo. Lo que no vemos es la salida. Yo lo que veo que en todas las puebladas que se han dado últimamente, bueno, yo hago siempre el ejemplo, salimos todos a la calle contra De la Rúa. Yo sí sabía que después venía Néstor Kirchner, creo que me quedaba en casa. Esto es una autocrítica o casi una autocrítica. Siempre después son capitalizados estos movimientos donde está que parte de la clase obrera, parte de la juventud, porque lo que se ve en Bolivia, uno ha visto que la gente que se ha movilizado en contra de Evo Morales no es solamente la oligarquía como nos quieren hacer creer acá, porque sería una oligarquía que moviliza más del 40% de la gente. Muy raro eso, ¿no? Mira, además hay una cuestión evidente. Sí. Si Evo Morales hubiera tenido a las masas en su favor, esto no pasa. Claro. Lo que me parece muy interesante es lo que vos planteás, el tema de la salida. Claro. Y efectivamente hay una salida que no es la institucional. No es ni que vuelva Evo, ni que se convoque a elecciones, ni que haya un gobierno militar como plantea Evo Morales, ni que gobierne estos impresentables que están ahora. Sí. La solución está en la calle. Está en que los propios trabajadores rurales y urbanos de Bolivia se reúnan en asamblea por barrio, por ciudad, por fábrica, por unidad productiva, y de ahí puedan elaborar una verdadera asamblea nacional de todos los trabajadores que están ahora movilizados en la calle, y que esa asamblea defina un curso a seguir, un plan de lucha, y que las asambleas de base empiecen a ejercer como órganos de verdadero poder.
Está claro lo que propone, es un poco difícil, ¿no? Bueno, acá nosotros nos empezamos a mover en la asamblea y después sabemos todo lo que pasó, ¿no? La cuestión es que cooptado, efectivamente, ¿no? Todo es un aprendizaje, todo es un aprendizaje, todo se saca un balance, y yo creo que cuando uno da una lucha, nunca es en vano, y que alguna vez no haya fructificado, no quiere decir que eso no haya que volverlo a intentar, sobre todo porque cuando esas cosas a veces no salen bien, primero nunca salen del todo mal, sí, porque siempre algo dejan, y además cuando no se logra el objetivo, por lo menos se saca un aprendizaje. Yo creo que siempre hay que pugnar por tratar de alcanzar ese objetivo, porque, digamos, siempre se va a lograr algo mejor siendo derrotado en una lucha que siendo derrotado no luchando. El avance del enemigo siempre va a ser mayor. Está claro. Fabián, yo te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, creo que hay una cantidad de oyentes que querían que en el programa se tuviera una mirada sobre Bolivia, así que qué mejor que haberlo hecho con vos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. ¿Puedo hacer un chivito nada más? El chivo, sí, aparte sacaste un libro hace poco. Dos cosas. Claro. En pocas semanas sale un libro mío sobre la represión de patotas, toda la represión paraestatal bajo el kirchnerismo, que se llama La Triple K. Pero además, para conversar sobre estas cuestiones de América Latina, este sábado a las 17 horas en Salcedo al 2650, Salcedo y Jujuy, en nuestro local de Barrilete, vamos a tener una charla sobre América Latina y después una choripaneada. Bueno, fenómeno. Entonces, repetilo, sábado ahí en Salcedo. A las 17 horas. Perfecto. Bueno, Fabián, desde ya te comprometemos, después que salga el libro, te venís acá que charlamos sobre el libro. Perfecto, muchas gracias. Te mando un abrazo grande y gracias por tu mirada. No, gracias a vos. Muy amable.